Sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta clase. Hoy tenemos la tercera clase del curso de Introducción a los Derechos Humanos. Mi nombre es Gabriela Vargas, soy la coordinadora del Centro Cívico por la Paz de Pocosí. Créanme que es una inmensa alegría tenerles acá, ver la cantidad de gente que ha estado participando en el grupo. Sé que ha sido a veces un poco caótico el tema de los mensajes y demás, pero creo que hemos organizado finalmente las posibilidades para toda la gente. Y bueno, pues nada, estamos de verdad que muy felices de poder compartir esta clase. Muy agradecida con la profesora Rosaura Chinchilla, que es una, bueno, ya ustedes la han visto en los videos, es una extraordinaria profesional, con un currículum amplísimo, con un reconocimiento en materia de derechos humanos y de defensa de los derechos de las mujeres también amplísimo, con un prestigio muy grande, digamos, en el movimiento feminista, y haber tenido el privilegio de que ella hubiese aceptado darnos una clase para el centro cívico, pues es un motivo de inmensa alegría. Así que, por una parte, agradecerle a Rosaura su tiempo bueno, y todo lo que ha gestionado para este curso. Y por otra parte, agradecerle a la gente que ha ido completando tanto el ver las clases como los test de cada una de las clases y que hoy pudo conectarse en vivo para poder compartir esta tercera clase y poder aprovechar, hacerle todas las consultas que tengan a la profe, que como les digo es una extraordinaria profesora, así que ojalá que puedan aprovechar muchísimo el espacio. Dicho esto, le doy el espacio ya a doña Rosaura para que pueda disponer de la clase como mejor le parezca. Muchas gracias, Gabriela, que estaba de Rosaura Arias, y a todas y todos ustedes que se han conectado en la tarde de hoy y que se han unido a este curso que pretendemos sea el inicio de algunos otros modelos de capacitación, pero en un momento es algo elemental y que permite por lo menos llevar los conceptos básicos de derechos humanos a toda la población. Nada más indicarles que estamos grabando por solicitud del Centro Cívico de La Paz en Pocosí. Estamos haciendo la grabación de esta sesión de tal manera que si alguna persona tiene problemas, temas de cámara, imagen o voz, pues puede desactivar el video con ese propósito. Y si va a intervenir, pues que sepa que está haciendo la sesión con el sonido del ambiente. Por otro lado, pues como les indiqué, en este momento somos casi 60 personas. Entonces, les voy a solicitar respetuosamente que mantengamos nuestro micrófono desactivado para que no se transmita el ruido ambiente. Sin embargo, en lo particular, si ustedes tienen dudas, preguntas, comentarios sobre las clases anteriores en el momento en que esté haciendo algunas referencias de esta que tiene que ver un poco con el aterrizaje de la evolución y la defensa de los derechos humanos en Costa Rica, pues simplemente me interrumpen con toda confianza, activan el micrófono y me lo hacen saber. A veces con el tema del chat, a veces puedo ver el chat, a veces lo pierdo de vista, entonces simplemente activan el micrófono y me lo indican. En primer lugar, tal vez antes de aterrizar un poquito en el tema de hoy, quisiera darles la palabra o el espacio si alguna persona tiene algún comentario o alguna pregunta sobre los temas iniciales. Las dos grabaciones iniciales, la primera sobre la evolución de los derechos humanos, las generaciones, las mal llamadas generaciones, yo siempre pues me refiero a ellas como eso porque se conocen así, pero también insisto mucho que es una denominación errónea
para que si la vamos a utilizar, pues siempre hagamos referencia a que es errónea precisamente porque todas las generaciones de derechos humanos tienen el mismo valor. Y esa idea da o esa denominación da la idea de que hay algunos más importantes que otros, lo cual no es así. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o comentario en este momento, les escucho, y si no, pasaríamos a hacer las referencias que teníamos para el día de hoy. Bueno, creo que no hay preguntas. Tengo algunas referencias de dos personas que no están escuchando. Entiendo que todas las demás personas sí lo están haciendo. Generalmente eso tiene que ver con los audífonos o el dispositivo. Pueden salirse y volver a entrar, y cuando lo hacen, al Zoom le dice que si desea utilizar el sonido del aparato del dispositivo, y le dicen que sí. Generalmente esa es la forma en que se solucionan los problemas de audio. Y si no, pues quedará a su disposición después a través del Centro Cívico Paz la grabación para que se la pidan a ellos, y de la misma manera como se les hizo llegar las otras clases, pues podrán visualizarlo. Bueno. Doña Rosaura. Sí, dígame. Buenas tardes. Yo sí tenía una consultita porque era una duda así como que tenía sobre, en el caso, por ejemplo, de todo lo que sucedió con el Holocausto y esto, al final hubo un juicio, ¿verdad? Donde se hizo justicia, en cierto modo, ¿verdad? Con alguna parte de las personas que, bueno, que tuvieron el mal proceder con todos estos judíos y todas estas personas. Pero al final, ¿qué sucedió? O sea, con esos juicios se condenó a la gente, al final se hizo justicia, los derechos humanos, ¿qué pasó con eso? Bueno, es muy importante su pregunta porque a su vez hace referencia a un proceso histórico que ha culminado relativamente hace poco tiempo. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se descubre todo lo que ocurre en el Holocausto judío, que hace unos cuantos días se conmemoraba su ocurrencia, y que no por casualidad se ha negado su existencia por diferentes grupos ideológicos que con todo esto de las fake news o noticias falsas intentan eliminar la memoria histórica de los pueblos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial no hay tribunales internacionales, está surgiendo apenas las Naciones Unidas tratando de evitar que eso vuelva a ocurrir. Entonces, bueno, y de las Naciones Unidas surgen, ya vimos, de los diferentes tratados que se van haciendo, tribunales internacionales para conocer sobre el cumplimiento de derechos humanos específicos de esos tratados, y algunos para conflictos entre los pueblos. Por ejemplo, antes de que me desvíe mucho del tema, hace 2 o 3 años tuvimos un conflicto con el gobierno, en realidad, porque no es con las personas nicaragüenses, sino con el gobierno de Nicaragua en punto al tema limítrofe. Ese conflicto lo termina resolviendo un tribunal de justicia de La Haya, que surge al amparo de convenios de esta naturaleza. Pero hay otro tribunal, el Tribunal Penal Internacional, que surge en el Estatuto de Roma de 2002 y que en realidad tiene muy poco tiempo y tiene muy pocas sentencias. Este Tribunal Penal Internacional ahora es el que asume la competencia de juzgar este tipo de crímenes que se llaman crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, etc.
Pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial no existían. Vean que este tribunal surge en el 98 y el tratado entra en vigor en 2002. No existían entonces y en consecuencia los países victoriosos, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, forman tribunales para conocer lo que ha ocurrido en la Alemania Nacional Socialista y en parte en Japón. Eso se denominan los juicios de Nuremberg, que efectivamente tienen lugar en la ciudad de Nuremberg, que es un lugar de Alemania que no fue escogido tampoco por casualidad. Fue un lugar, perdón, en donde el nazismo efectuó grandes concentraciones de propaganda nazi. Entonces ahí mismo se instauran los tribunales de Nuremberg. Hay películas sobre este tema, muy hollywoodenses algunas, o hay documentales, pero bueno, en realidad lo que interesa conocer para nuestros efectos así muy rápidamente es que no se trató de un solo juicio. En las películas generalmente se habla como el gran juicio de Nuremberg y en realidad se trataba como de 9 juicios simultáneos. Los jueces los nombran las potencias aliadas, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, etcétera, van nombrando los diferentes jueces que en consecuencia no existían antes. Y tampoco existían formas de sentar responsabilidad, no había ningún tratado que dijera el que produzca un holocausto, un genocidio, etcétera, será sancionado. Eso no existía. Y entonces, estos tribunales de Nuremberg, hay uno que juzga a los altos mandos militares del nazismo, inclusive algunos de estos dirigentes nazis se suicidan antes de llegar a sentencia. Hay otro que juzga a los médicos porque los médicos y los profesionales en salud tuvieron un papel lamentablemente oprobioso en el holocausto en la medida en que tenían que certificar quién tenía sangre aria o no, si alguna persona tenía un defecto físico, iba a los campos de concentración y fallecía ahí, y todo esto lo certificaban médicos. Y también había una política de eugenesia, es decir, de seleccionar los mejores caracteres de la raza, según ellos, para la pureza de lo que ellos buscaban, que era la pureza de la raza aria. Todo eso se hace otro tribunal que juzga a los médicos. Hay un tribunal que juzga a jueces y fiscales. En mi campo, yo trabajo en el Poder Judicial y trabajo en el área de derecho y siempre insisto en el juicio de los jueces porque muchas veces los compañeros y compañeras creemos que estamos o que no tenemos ninguna responsabilidad frente a la ciudadanía. Y ahí, en esa oportunidad, los jueces inclusive hacían juicios sumarios que avalaban que una persona, por ejemplo, un ario, un alemán, se casaba con una judía y terminaban siendo condenados por ese solo hecho, y eso lo avalaban los jueces. Entonces, el papel de fiscales y jueces en el genocidio fue importantísimo y hubo un juicio específico para jueces y fiscales. Y otros juicios más de otros, esos fueron como los 3 más importantes, pero en realidad eran como 9 juicios, perdón. Esos se conocen como los juicios de Nuremberg, implicaron condenas, algunas condenas, vean lo paradójico, porque no deja de ser, digamos, difícil manejar con temas de derechos humanos lo ocurrido. Algunos de esos juicios terminaron con condenas a muerte y las personas fueron ejecutadas. Otros terminaron con cadena perpetua, hubo muchísimos niveles de impunidad. Hay todavía, como se trata de temas imprescriptibles, hay todavía, sobre todo Israel busca muchos de los prófugos y de los que ocuparon puestos en el nacionalsocialismo para
juzgarlos, etc. Entonces, a lo que quería llegar, gracias a su pregunta, es que todas las garantías que hoy son derechos humanos, ser juzgado por un juez independiente, ¿qué va a ser independiente? Un juez que lo nombran los países ganadores, ser juzgado existiendo previamente la ley, es decir, si ahorita el gobierno de Costa Rica se le ocurriera, por ejemplo, sancionar a las personas que portamos lentes, no me podría sancionar a mí por lo que ha ocurrido antes, que yo porté lentes y se tome la fotografía de que hoy los estoy portando y la ley que lo prohíbe entre a regir mañana, no me podría sancionar retroactivamente. Todo eso se violó en los juicios de Nuremberg, entonces no había juez natural, se violaba el principio de retroactividad, en fin, una serie de temas, pero al final, bueno, y era justicia de los grupos vencedores, porque también los vencidos, los vencedores, perdón, inclusive las tropas aliadas, Japón y de algunos de los vencidos cometieron también barbaridades. Cuando se envía los aliados las bombas sobre Nagasaki e Hiroshima, sobre población civil que no estaba en conflicto, que no debía nada, para mandar una advertencia por allá, pues eso es un crimen de lesa humanidad y eso no fue juzgado. Entonces era solo la justicia de los vencedores para los vencidos. Todo eso se juzgó, pero implicó una deslegitimación de esa justicia internacional. Y esa deslegitimación por violar todos esos principios hizo que mucho tiempo después, 1998 hasta el 2002, surgiera la Corte Penal Internacional, ya permanente, con un estatuto, el Estatuto de Roma, no sé si lo mencioné en algunas oportunidades, pero los tratados de, no solo los de derechos humanos, todos suelen adoptar el nombre de la ciudad en que se firman. Entonces, el estatuto se llama, el nombre correcto, completo, es Estatuto de Creación de la Corte Penal Internacional, pero se conoce como Estatuto de Roma porque ahí se firmó. El Pacto de San José, la creación de la Convención Americana de Derechos Humanos se conoce como Pacto de San José porque se firmó en San José, Costa Rica, y así sucesivamente con los otros tratados. Entonces, hasta 1998 es que ya surge un tribunal permanente, inclusive doña Elizabeth Odio fue vicepresidenta de esa Corte Penal Internacional, fue jueza ahí, y no sé si dentro de quienes están conectados o conectadas hay alguien relacionado con el derecho, pero si fuera así, pues es algo que nos interesa constantemente, porque nosotros en Costa Rica podemos juzgar, gracias al Estatuto de Roma, los crímenes de similar naturaleza que se den en todo el mundo. Es decir, por ejemplo, en Guatemala, durante la dictadura, el gobierno desapareció a poblaciones indígenas completas. Si alguno de esos militares estuviera en el país, en Costa Rica podría juzgar, y siempre y cuando se den otra serie de presupuestos, Costa Rica podría juzgar esos militares. Eso implicó que algunos países no quisieran firmar el Estatuto de Roma. Ustedes se imaginarán cuáles, ¿verdad? Los más poderosos, los que están acusados, los que son acusados constantemente en la historia reciente de violar derechos humanos. Israel, China, Estados Unidos, Rusia, no quisieron firmar el Estatuto de Roma, y en el caso particular de Estados Unidos, presionó profundamente a los países latinoamericanos para que no lo firmaran. Y sin embargo, salvo 7 excepciones de esas grandes potencias, entró a regir el Estatuto de Roma. Ya hoy sí se pueden juzgar. Me dice Melanie Foster o nos pregunta,
si se acabaron los holocaustos o si todavía continúan. Y no, lamentablemente, es una cosa de todos los días. Yo les decía que nosotros los seres humanos somos unos bichitos muy particulares que en vez de buscar lo que nos une y lo que nos hace felices, buscamos en las personas y revisemos nuestras relaciones personales, buscamos aquello que nos separe de los demás y empezamos a generar formas de separarnos y de ver a ese otro u otra como un enemigo. Entonces, los que tienen las características mías están conmigo y los que no son mis enemigos o enemigas. Eso tendemos lamentablemente a pensar. Bueno, se han dado muchos más genocidios después de ese tiempo. De hecho, doña Elis, antes del surgimiento de la Corte Penal Internacional, hubo dos cortes que se llamaban tribunales ad hoc, es decir, especiales o específicos para el juzgamiento de hechos que se estaban dando. El tribunal para Ruanda y el tribunal para la antigua Yugoslavia. Doña Elizabeth Odio intervino en uno de esos y uno de los aportes que se logró, pues no solo el llevar a grandes líderes de esos países a ser juzgados y ahora sí con un estatuto o con leyes previas, sino incorporar la visión de género y de niñez. Porque, por ejemplo, uno de los crímenes que se juzgó era en Ruanda, me parece, o un país africano, el utilizar a los niños soldados. Se iban, había un conflicto armado, se iban a los pueblos, reclutaban a todos los chiquitos y chiquitas y les daban un fusil y los obligaban a participar en la guerra, en violación de la Carta de los Derechos de los Niños y las Niñas. Y lo otro que se logra con la intervención directa, por ejemplo, de doña Elizabeth Odio, es llevar al Estatuto de Roma la violación de mujeres como arma de guerra. Porque en muchos países entonces lo que se hacía era que se capturaba a población civil, generalmente o con mucha preponderancia mujeres, y la forma en que actuaba el país vencedor era violando a las mujeres. Y en muchos países del mundo la línea de parentesco se establece en forma matrilineal y en consecuencia también la pertenencia a algunos grupos étnicos y demás. Entonces, si querían eliminar, por ejemplo, al pueblo A, violaban a todas las mujeres porque todos los hijos de esas mujeres iban a tener la sangre del violador y en consecuencia ya no se iban a considerar pertenecientes a esa etnia, que son los modernos holocaustos que sean, o modernos genocidios que han existido. Y en Colombia, por ejemplo, hay hechos que se están investigando de esta naturaleza, entre otros países. Lamentablemente no es algo que hayamos superado. Entonces, bueno, gracias por la pregunta porque implicó pues hacer referencia a este tema que no había pensado aludir, pero sí, gracias a los juicios de Nuremberg se dio el primer paso para crear tribunales internacionales con todos los problemas de falta de legitimación que después se van a solucionar en el año 98 o 2002 con la Corte Penal Internacional. Ahora bien, para el día de hoy quería aterrizar un poquitito más, ya no tanto lo histórico, cómo hacer referencia a los procesos que hemos vivido en Costa Rica para costarricenses o no costarricenses en relación con el tema de los derechos humanos y cómo hemos venido evolucionando.
porque hoy nos sentamos acá frente a la computadora, frente a una máquina y consideramos pues que esta situación siempre la hemos tenido, que podemos reunirnos hombres, mujeres y niños a participar, que los niños y niñas pueden intervenir sin ningún tipo de restricción en sus escuelas o colegios. Y en realidad, pues también como todo proceso hemos pasado momentos históricos difíciles. Y entonces vamos a contextualizar un poquito eso, cómo nos ha tocado a nosotros en Costa Rica, las grandes luchas que han hecho colectivos. Siempre, y qué dicha que no, se me perdió el nombre en la lista, la persona o que hizo la pregunta, pues refirió a eso. Porque en la Segunda Guerra Mundial había o de ahí surgió una frase, ahorita la busco, un poema muy hermoso atribuido a un pastor luterano. Siempre el autoritarismo, que generalmente es de Estado, pero no solo de Estado, también la población civil interviene lastimosamente, intenta dividir a los grupos. Y generalmente uno acepta ser dividido siempre y cuando no le toquen los intereses de uno. Y entonces en ese poema decía, bueno, vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judía. Vinieron por los homosexuales y yo no dije nada porque yo no era homosexual. Vinieron por los comunistas y yo no dije nada porque no era comunista. Hasta que ya al final no queda nadie y luego vienen por mí. El poder es eso y los autoritarismos son eso, expansivos. Entonces, en esa solidaridad entre seres humanos y de lo que implica la lucha por los derechos humanos, ha sido las luchas de unos colectivos las que han favorecido o potencializado las de los otros. Por ejemplo, el papel que han jugado, por mucho que hoy se critique y se les considere indebidamente, porque es una, creo yo, una canallada histórica, con términos despectivos que ni siquiera voy a repetir, a los grupos feministas, impide visualizar los aportes enormes que han tenido a los derechos de todos nosotros. Primero porque fueron las que lucharon con la dictadura de los Tinoco, lucharon en la guerra del 48 y nos generaron el derecho al voto. Segundo, porque después luchan por los derechos de la población LGBTI, de la niñez, de los ancianos, y entonces son quienes han ido construyendo más bien ese concepto expansivo y articulador de derechos humanos. Vamos a ver, digamos, un videito muy corto para introducir este tema y haremos referencia a algunos aspectos sobre estos temas. Sí, y no hay problema, después se le envía la grabación a quien me lo indicó. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, cualquiera que sea nuestra nacionalidad, sexo, etnia, religión, idioma u orientación sexual. Todos tenemos el mismo acceso a ellos sin discriminación. Estos derechos están interrelacionados, son interdependientes, indivisibles y universales. A menudo se expresan y garantizan por ley, en forma de tratados, convenios y en el derecho internacional consuetudinario. La historia de los derechos humanos en Costa Rica muestra una característica muy particular. Desde mucho antes de haberse promulgado la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, ya se daban pasos en su búsqueda. Desde el siglo XIX, aunque fuera de forma clandestina, se empezaron a hacer sentir organizaciones y distintas formas de expresión a través de las cuales denunciar las malas condiciones de vida y alcanzar algunos beneficios. ¿Cómo llegamos a esto? En el siglo XIX, antes de que se adoptara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Costa Rica, sin un conocimiento claro del significado de los derechos humanos ni su alcance, dio pasos importantes mediante la creación de instituciones y órganos para la protección de derechos civiles.
Los partidos políticos, los sindicatos y los grupos religiosos fueron los actores que hicieron posibles estas reformas. Debido a la crisis de 1930 y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se da un fortalecimiento en la conciencia social y la clase trabajadora asume un papel determinante en luchas reivindicativas. Estos procesos, que influían en la esfera política y económica del país, llegaron a consolidar los derechos sociales en los años 40. Dentro de estos derechos sobresalieron las reformas sociales como el establecimiento de la seguridad social, con la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social en 1941, las garantías sociales en 1942 y el Código de Trabajo en 1943, que tenía como fin regular los derechos y obligaciones entre la persona patrona y la trabajadora, estableciendo así un marco de acción para la interacción de las partes. Después de estos pasos a nivel nacional, Costa Rica comienza a adoptar nuevos instrumentos en el ámbito internacional, que ayudan a proteger no solo los derechos de los costarricenses, sino los de toda la humanidad al contribuir con la creación de un marco común global. Algunos de estos son la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1968, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José, en 1969. Además, desde 1979 nos enorgullecemos de ser la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo objetivo es proteger esos derechos y las libertades fundamentales para una vida plena y que han sido el producto de muchas luchas sociales, a la cual cualquier persona puede recurrir en caso de que sus derechos estén siendo violentados. En conclusión, Costa Rica ha dado pasos muy importantes en materia de derechos humanos a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, nuestro país aún enfrenta muchos retos. Debemos asumir el compromiso de luchar contra la desigualdad social y la discriminación, porque todas las personas, indistintamente de su condición, se les garanticen sus derechos humanos en pro de una sociedad más inclusiva, solidaria y unida. ¿Lo pudieron ver? Sí, se escuchó. Sí. Sí, básicamente. Sí, perfecto. Perdón. Perdón. Bueno, básicamente es empezar a contextualizar. A mí la verdad se me pegó el internet un poco viendo el video. Bueno, ahí le enviaré el link del video. Y el poema que hacía referencia a este pastor alemán era este. Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí, pero ya para entonces no quedaba nadie que dijera nada. Y justamente el poder actúa de esa manera y no debemos olvidar que en la Alemania Nacional Socialista, aunque se cree que la gran cantidad, y efectivamente fue así, la mayor cantidad de personas que murieron fueron judías, no fue la única razón de persecución. Se perseguía a las personas con discapacidad, homosexuales, sindicalistas, católicos, comunistas, gitanos, etcétera, porque se partía de que se iba a construir la pureza de la raza aria.
Entonces, y la mayoría de las dictaduras opera de la misma manera, opera eliminando al disidente, a las personas que pueden generar conciencia sobre un determinado tema, y todos aquellos que luchan por derechos humanos, que luchan por educar, etcétera. No en vano, en la mayoría de nuestros países latinoamericanos que han tenido dictaduras, los intelectuales, los sindicalistas, los grupos indígenas, etcétera, son de los primeros que terminan siendo eliminados, desaparecidos, como sucedió durante mucho tiempo en América Latina. Pero bueno, ya nuestro subcontinente no se enfrenta tanto al tema de las dictaduras, pero siempre está presente en todo país el anhelo de algunos gobernantes de tener más poder. Lo vemos en todos los signos ideológicos, no es solo de la izquierda o solo de la derecha. Podemos ver gobiernos, y hay que distinguir el gobierno de los pueblos. Los pueblos generalmente son víctimas de gobernantes inescrupulosos. Lo vemos en gobiernos autoritarios como el nicaragüense, en signos de izquierda, pero también lo vemos en gobiernos autoritarios con signos de derecha, como recién acaba de verse con Trump, y la persecución hacia mujeres, hacia afrodescendientes, etc. En Costa Rica hemos tenido, si bien el video destaca algunos avances que se han ido generando, estos avances no han sido gratuitos y han sido producto de luchas de grupos organizados. Por eso siempre es importante fomentar este tipo de luchas y educarnos en estos temas. Una de las dictaduras más sangrientas que vivimos en el país y de la que poco se habla y se escribe fue la dictadura de los Tinoco en 1917. Y esa mujer extraordinaria, caricaturizada como una simple maestra de primaria que se dedicó a escribir cuentos de niños y niñas, Carmen Lira, a la que vemos en el billete de uno de los billetes que circula en el país, era una maestra extraordinaria, una dirigente sindical, política, que propició grandes levantamientos contra la dictadura de los Tinoco, hasta que finalmente la hacen caer. Y este grupo de mujeres organizado por Carmen Lira terminan uniéndose a las sufragistas y generando que hasta 1949 hemos tenido 17 constituciones políticas, y la última que nos rige de 1949, hasta en esa se incorporó el derecho al voto de las mujeres. Y el derecho al voto implica el acceso a la ciudadanía. Es decir, si yo no puedo votar, no puedo resultar elegida. Si no puedo votar, no puedo administrar bienes. Si no podía votar, no podía ni siquiera representar a los hijos e hijas. Entonces, vean que es hasta 1949 en que las mujeres logramos en Costa Rica el derecho al voto, pero no todavía el derecho a ser elegidas en muchos cargos públicos. Y, por ejemplo, en el área de derecho, hay una función que tienen, en realidad no es propio de los abogados, es más bien otro oficio que se llama notariado, que es dar fe pública. Si uno quiere vender algo, el notario o notaria da fe de que yo estoy diciendo que lo quiero vender, que el otro está diciendo que lo quiere comprar, que nos pusimos de acuerdo en tal precio, que esta es la firma, etcétera. Bueno, cuando en 1950 y algo, recién culminada la guerra del 48, una de las primeras mujeres en estudiar derecho en Costa Rica quiere ser notaria, le dicen que no, porque aunque ya podía podía ejercer su derecho al voto,
se considera que la mujer no podía dar fe pública porque se nos consideraba chismosas, que tergiversábamos el pensamiento, etc. Entonces vean la serie de distorsiones, en realidad se llama prejuicios, y los prejuicios, prejuicio antes de un juicio, los prejuicios son las bases de la discriminación. En la legislación costarricense, por ejemplo, al único que se le heredaba, esto es una tradición muy judeocristiana, era al primer hombre, al hombre mayor de todos ellos. Las mujeres no teníamos derecho a herencia, y aunque fuéramos la mayor de la familia, si había un hombre menor, a ese se le heredaba, porque el que tenía el privilegio de la herencia eran los hombres. Y no sé en qué edades andaremos por aquí, ni nos vamos a poner en esos detalles, pero si ustedes preguntan a los abuelos o abuelas, muy probablemente les narren algo que revela el acontecer social y la preponderancia, por ejemplo, que tenían los hombres adultos frente a las mujeres y frente a los niños y niñas. Y era que la mejor comida se le daba al hombre. Si había bistec, si quedaba un bistec o algo rico, se le daba al hombre. Y el resto comía lo que quedaba. Y en aquellas mesas de nuestra Costa Rica campesina, que éramos 10, 15 personas de hijos, pues esa era más o menos la costumbre. En materia de derechos de la niñez, es hasta 1986, vean que muy recientemente, en que se empieza a hablar que los niños y niñas tienen los mismos derechos que las personas adultas, más otros propios de su condición. Y por ejemplo, hasta esa época, los padres, y ojalá que yo sé que todavía se da, ojalá que no lo hagamos, los padres y madres tenían el derecho de golpear a los niños y niñas dizque para educarlos. Y los golpes iban con quebraduras, con cigarros quemados, con fajas marcadas, etc. Los padres y madres tenían la posibilidad de decirle a un niño o niña: no estudia, porque usted viene a ayudarme en la casa o en la finca o en el campo, etc. Ese derecho a la educación obligatoria era justamente un derecho de papel. Y si nos vamos a otras poblaciones, por ejemplo, no es sino hasta los años 90 que la población con alguna condición de discapacidad tiene una ley que obliga a las municipalidades, por ejemplo, a hacer accesos para sillas de ruedas. Imaginémonos cualquiera de nosotros que sufra un accidente, porque nadie está exento de ello, y quedemos en una silla de ruedas, y que todas las edificaciones tienen gradas, y que en todas las edificaciones hay desniveles, que las aceras tienen desnivel, y que en consecuencia movilizarse con una silla de ruedas que de por sí es cara es difícil. Y eso para temas de movilidad y para temas de contratación y para temas de otros derechos era complicadísimo. Lo mismo ha sucedido con otro tipo de poblaciones. Hemos sido testigos, porque ya esto sí es historia muy reciente, de las luchas y los prejuicios que han existido para que las personas que tienen una orientación o preferencia sexual, que no es lo mismo, pero para los efectos no vamos a entrar en detalles, diferente a la heteronormativa, es decir, hombre y mujer, puedan, si ellos lo desean, casarse. ¿Cuál es el problema? Es su preferencia, no le hacen daño a absolutamente nadie. En Costa Rica, inclusive, por temas de religión, no se posibilitaban matrimonios de católicos y no católicos. Y algunos recordarán en las casas que existía aquel letrerito: aquí somos católicos, no insista. Y se trataba a las personas protestantes como lo peor que podía ocurrir.
porque un artículo de la Constitución hablaba de que la única religión del Estado era la católica. Han habido, bueno, y otras de los grupos que no quisiera dejarlo de lado, la población indígena. Hasta muy recientemente indígenas que viven, que por su forma de pensar, que ojalá la tuviésemos todos, consideran que somos parte de la naturaleza. En la cultura occidental, por la orientación judía o judaica y después la cristiana, todo ese patrimonio, digamos, religioso se tradujo en la creencia de que los seres humanos dominábamos la naturaleza. Inclusive hay un pasaje bíblico que se solía citar para eso, que la naturaleza nos debe servir a nosotros, etcétera. Y entonces hicimos de la naturaleza lo que quisimos, hasta el punto de prácticamente entrar en un colapso, porque eliminamos las reservas de petróleo, porque generamos agujeros en la capa de ozono, porque destruimos los bosques, porque contaminamos el agua, etcétera. Bueno, los indígenas tienen una cosmovisión diferente y ellos consideran que no dominamos la naturaleza, sino somos parte de ella. Y si somos parte de ella, debemos cuidarla. Y entonces hay indígenas que viven en la zona, por ejemplo, limítrofe entre Panamá y Costa Rica, para dar un ejemplo, y se mueven en su territorio. Nunca han tenido nacionalidad ni panameña ni costarricense. Y en consecuencia no podían ejercer sus derechos civiles, políticos, no podían pedir préstamos que tampoco probablemente los deseen para muchos de los fines que nosotros los deseamos, pero no eran considerados ciudadanos y eran personas de segunda. Hasta muy recientemente se les empezó a dotar de cédula costarricense a algunos de los grupos indígenas. Y ni qué decir de las personas migrantes, y sobre todo si son... Profe. Ajá. Perdón, Rosaura, esto de las cédulas de las personas indígenas, no ves, ¿verdad? Que son las que están en ese flujo migratorio de Panamá y Costa Rica, es impresionante. O sea, fue hasta diciembre del año pasado que se les otorgó la posibilidad de tener cédula, ¿verdad? Y solo la posibilidad. No es como que ya se hayan empadronado y ya todas las personas tengan cédula. No, o sea, apenas fue el acto de decir, bueno, sí, son ciudadanos costarricenses con todos los derechos y deberes que cualquier otro costarricense. A mí esto me parece impresionante, hasta el año 2020. Sí, así es. Y si nos ponemos a ver, por ejemplo, en el tema de las migraciones, dicen que hay una diferencia significativa entre ser migrante y ser turista, que el turista es el extranjero que llega con dinero y es aceptado, pero que el extranjero pobre que llega huyendo es rechazado, y ese es el migrante. Y por supuesto hay una serie de estereotipos en torno a la migración. Nadie migra de su país porque quiere. Cuando se migra es por situaciones climáticas y generalmente políticas que hacen que las personas tengan o sientan en peligro su vida. Yo estoy absolutamente segura que todos nosotros, los que estamos en este momento conectados, ocurre algo en el gobierno que nos vamos a sentir perseguidos, sin trabajo, etcétera, y con tal de sobrevivir, dejamos todo botado y nos vamos a otro lado, aunque sepamos que en ese otro lado nos van a maltratar. Y en Costa Rica, lamentablemente, el nivel de xenofobia que existe hacia ciertos grupos, en particular las personas nicaragüenses y las personas colombianas, para decir dos grupos o algunos salvadoreños, es impresionante. En algún momento, a mí me gusta insistir sobre esto. Los chistes que solemos decir relatan o revelan mucho de nuestro inconsciente, del inconsciente como personas o del inconsciente colectivo.
Y ustedes recordarán en aquella oportunidad en que se dio un homicidio, bueno, no sé si un homicidio, un accidente en donde una persona nicaragüense ingresó a un predio y había un perro furioso y lo agarró y lo mató. Y se desataron, ahora vivimos en la cultura del meme o de los chistes, y Costa Rica de por sí ha sido famoso por la chota, se desataron cualquier cantidad de chistes xenófobos. Si nosotros abrimos, por ejemplo, redes sociales, algunos grupos, está las consignas de viva la pena de muerte, ejército para Costa Rica, muerte a los extranjeros ya, no más X población, etc. Esa es la realidad que tenemos hoy. Y si alguna de esas personas llega a tener poder político, probablemente termine generando importantes desapariciones de grupos. Por eso se habla de que los derechos humanos son todos, son interdependientes, y no podemos decir, mire, los derechos humanos míos como mujer, pero no los de aquellos. No, o acepto los derechos humanos o no los acepto. Y cuando los acepto me van a proteger a mí y van a proteger a todas las personas. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario. Profe. Ajá. Es increíble que, digamos, hoy en día todavía existan personas con pensamientos tan retrógrados, ¿verdad? O sea, eso que siguen diciendo que Costa Rica, que ojalá hubiera un ejército y todo eso, pero no ven, digamos, en realidad lo afortunados que somos en no necesitar un ejército como tal. Sí, así es. Y yo pienso, bueno, al margen de cualquier posición religiosa que se tenga, si uno analiza las diferentes religiones históricas, me refiero como históricas al budismo, al judaísmo, al cristianismo y sus derivados, etcétera, todas parten de un precepto muy similar, que es hacerle al otro o a la otra persona lo que me gustaría que me hicieran a mí. Y sin embargo, hoy por hoy, la mayor cantidad de conflictos y de odio está sembrado en nombre de las religiones. Y entonces uno se ve, uno dice, bueno, puñeta, si yo fuera más coherente con mi concepción religiosa o espiritual, yo no tendría que hacer o decir estas cosas, o tendría que hacer o decir tales otras. Y esto lo están explotando los diferentes grupos políticos en todo el mundo. Ustedes ven, por ejemplo, hace poco, cuando se dio el abuso policial hacia Floyd en Estados Unidos, donde sale Trump con la Biblia en la mano diciendo, aquí estoy, qué sé yo, pero vamos a darle palo a los afrodescendientes, con la Biblia en la mano. O Bolsonaro con la Biblia en la mano diciendo, vamos a darle palo a los indígenas o a la población LGBTI. Igual ocurrió en las dictaduras, por ejemplo, la de Ríos Montt en Guatemala. Se dice, con la Biblia en la mano, los indígenas son inferiores. O Videla comulgando en oficios con la alta jerarquía católica y desapareciendo a miles de personas. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, independientemente de cuál sea la religión, si se tiene, y si no se tiene, también es respetable, que muchas veces esto es utilizado como mecanismo similar al que ocurrió en Alemania. Nadie se explica cómo personas con un nivel de educación y de educación formal, porque tenían estudios exquisitos, etcétera, ¿qué fue lo que pasó? Que millones de alemanes se taparon los ojos frente a lo que estaba pasando. Y mientras oían a Beethoven y a Mozart y a aquella música cultísima que por lo menos yo no percibo muchas
diferencias ni la puedo apreciar como quisiera, mientras disfrutaban eso, sabían que estaban desapareciendo a millones de personas y no hacían nada y más bien aplaudían lo que hacían los gobiernos de turno. Entonces, siempre tener en cuenta que en realidad la doctrina de derechos humanos implica un humanismo y un humanismo de tolerancia y de respeto hacia todas las personas. Hoy por hoy, una de las grandes luchas que se están dando en el país que tienen que ver con el tema de la desigualdad social, nunca habíamos tenido niveles de desigualdad social tan grandes como los tenemos hoy, y no producto de este gobierno. Esto tiene 20 años del Estado de la Nación estar diciendo está creciendo la desigualdad social, y vemos a ricos cada vez más ricos, con helicópteros, con aviones, y a los pobres cada vez más pobres. Hoy por hoy, las luchas por niveles de empleo digno, estamos volviendo a las luchas por jornadas de 8 horas, bien pagadas, que no sean esclavizantes, los derechos sindicales, los derechos sociales que nos costaron sangre en el 48, son las luchas que estamos experimentando hoy, y las luchas por la defensa de la naturaleza. No en vano, han sido muertos personas dedicadas a la defensa de la naturaleza, que defienden la existencia de bosques para que no lleguen multinacionales a arrasarlos, que defienden las tortugas, que defienden, etcétera, y los vemos en toda América desaparecidos o asesinados. Berta Cáceres, por ejemplo, porque hay intereses económicos muy fuertes detrás. Y por eso los derechos humanos estorban. Y por eso se intenta dividir a la población y ponernos, defienda solo lo que le interesa a usted, no se fije en los demás, desarticular esas redes de solidaridad que nos permitirían hacer una lucha conjunta para todas las personas. ¿Qué dudas o qué temas quisieran que abordáramos en particular en estos minutos que nos quedan, como para ir cerrando, o ver qué planeamos para una próxima oportunidad que sea de interés de ustedes? Ok, me dicen, de hablar un poquito del chiste reproduce el sexismo. Sí, esto es importantísimo y a mí me gusta mucho insistir en eso. Les decía que normalmente el humor refleja nuestro inconsciente, y eso no lo digo yo, sino las diferentes corrientes en psicología. Entonces, ¿de qué nos reímos? Y cómo reproducimos los chistes es una forma también de discriminación. Tratemos, y es un ejercicio que termina educándonos a nosotros y educando a los que viven cerca, a nuestra familia y a las diferentes redes, de no distribuir en primer lugar y de no participar en todas aquellas chistes o actividades que impliquen diferentes formas de discriminación. El chiste contra los extranjeros, el chiste contra los homosexuales, las lesbianas, contra los ancianos, contra las personas con alguna condición de discapacidad, ciegas, sordas, los chistes contra las personas afrodescendientes, etcétera. Ese tipo de chistes, primero, si nos llegan, no los reproduzcamos. Y si tenemos oportunidad, el chiste contra las mujeres, el sexismo, etcétera, hay miles y yo podría utilizar algunos como ejemplo, pero sería una forma de reproducirlos, donde nos asignan a las mujeres funciones específicas, domésticas, nos ponen como tontas, con toda la serie de estereotipos y prejuicios, etcétera, y así a los diferentes grupos.
Entonces, tratemos de no reproducir eso porque es una forma de violencia y es la forma más aceptada de violencia que estamos utilizando. Me preguntan si el humor negro viene en esa misma línea. Bueno, inclusive esta denominación del uso de las expresiones humor negro o a veces cuando algo sale mal por contextos históricos en Costa Rica se habla del mayo negro o el punto negro. Bueno, son expresiones discriminatorias y hay formas de discriminación sutil y formas de discriminación más burdas. ¿Por qué hablar, por ejemplo, de un mayo negro? Podemos decir, fue un mes que no nos salieron las cosas como pensábamos, pero se asocia, por ejemplo, lo negro a lo indebido o a lo malo y lo blanco a lo positivo. Y se utiliza muchas veces la sátira y el doble discurso. Hay una película que en Netflix, esa sí dura un poquito, bueno, en YouTube encuentran, ojalá, y se los voy a mencionar por si lo pueden ver, un documental que se llama Si estuvimos, Mujeres en la Historia, es creado por INAMU, en donde relata, y ahí muy crudamente, todo lo que pasaron las mujeres en Costa Rica para adquirir la ciudadanía. Pero hay un documental en Netflix que se llama Enmienda 13, que relata ahí específicamente cómo explicar esta discriminación tan fuerte hacia la población afrodescendiente en Estados Unidos y la ubica históricamente a partir del momento de la esclavitud. La enmienda 13 es la que ordena una modificación a la Constitución que posibilita o que elimina la esclavitud. Sin embargo, esa esclavitud se mantiene en diferentes formas. En Estados Unidos está comprobado que la población, la policía persigue más a las personas afrodescendientes y latinas que a los blancos, entre comillas, que las tasas de encierro son mayores para estas poblaciones, que la pena de muerte en aquellos estados en que se posibilita se aplica más a afrodescendientes que a blancos, y nada de eso es coincidencia. Hay estudios que revelan los sesgos de los policías, los sesgos de los jurados, etcétera. Entonces, irnos educando en eso y tratar de parar esas discriminaciones también desde el lenguaje. Toda la lucha que tenemos, existen burlas de por medio de si el niños y niñas, y que no, digamos niños porque niños es inclusivo, o digamos hombre porque hombre es inclusivo. No, nunca lo fue. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano era del hombre y del ciudadano. Si hubiera sido inclusivo, no mandan a la guillotina a Olympia Bush y no se tiene que seguir luchando para que esos derechos se le den a las mujeres mucho tiempo después. Nunca lo fue. Y el lenguaje también es un instrumento de lucha. Entonces, visibilizar eso a través del lenguaje es importante. Yo tuve como profesor a don, bueno, ya se me olvidó en este momento el nombre, el que escribió el libro El Negro en Costa Rica. Perdón. Don Queens Duncan. Y él me hizo ver o hacía ver cosas que yo hasta el momento nunca me había percatado y nos decía, mire, el himno de Costa Rica es racista. Y uno decía, pero ¿cómo va a ser racista? Uno viéndolo desde la posición de mestizo, sí, pero que no ha sufrido toda la discriminación de la población afrodescendiente. Sí, miren, hay una frase que dice, cuando alguno pretenda tu gloria manchar, verás al hombre valiente y viril. Y recordemos en qué momento se hizo el himno nacional, mucho antes del voto de la mujer.
Entonces era el hombre y era valiente y viril, no eran las mujeres valientes, no, hombre valiente y viril. Y la parte que él destacaba era la tez que se enrojece. Dice, solo a los blancos o a las personas blancas se les enrojece la tez, al afrodescendiente no. Y uno se quedaba pensando, y mira, si tienes razón. O la lucha que se dio muy recientemente en los textos de Cocorí, y escrito por una persona amante de la cultura afrodescendiente. Y es que nadie nos quita que podemos no querer ser racistas, pero que se nos salen o sexistas o homofóbicos o lesbofóbicos, etcétera. Pero se nos pueden salir cosas porque es la cultura en la que hemos sido educados y educadas y hay que luchar contra la cultura. Y, por ejemplo, don Joaquín Gutiérrez en Cocorí inicia el libro diciendo que la chiquita blanca, preciosa, de colochos y rizos, etcétera, cuando vio a Cocorí, que era un niño afrodescendiente, dijo un monito. Y ese era el gran chiste, ¿verdad? De que uno leía en la escuela. Y por supuesto que se sienten afectados y golpeados con esas referencias. Yo no pienso que haya que sacarlo de las listas, pero sí educar en temas de esas lecturas, por qué se hicieron los textos, cómo se construyó el Estado Nacional en esos momentos. Profe. Dígame. Hice una consultita, vea, desde su punto de vista, ¿verdad? Que es obviamente más amplio que el de nosotros. Con respecto, y si bien es cierto, la sociedad costarricense tiene un montón de cosas más que mejorar, ¿verdad? Porque obviamente estamos todavía ya en pañales con esto de llevar a tope los derechos humanos, pero ¿cómo lo ve usted, digamos, desde el punto de vista suyo con respecto a América Latina? Porque me parece a mí que todavía en América Latina hay un pasito atrás, pero bueno, desde su punto de vista, ¿cómo cree usted que estamos nosotros como sociedad, digamos, en este momento con respecto a América Latina? Vean, por diferentes razones que vienen desde la colonia, ciertamente Costa Rica ha ocupado una posición bastante diferente en la región en temas de dictaduras, de conflictos, etcétera. Y también en el tema de derechos humanos fue uno de los primeros países que empezó a suscribir tratados de derechos humanos gracias a la visión de nuestros gobernantes, incluyendo aquellos del periodo liberal que separaron o que echaron inclusive al obispo Til y separaron y dijeron la educación debe ser laica. Y en aquella época, por ejemplo, alguien se moría de otras religiones, no podía ser enterrado en un cementerio porque era solo exclusivo para católicos. Si alguien se suicidaba, no podía ser enterrado en un cementerio. Y esas luchas de los liberales del siglo antepasado, pues se fueron recogiendo. Y hemos tenido grandes avances en el 48, que se luchara y se reconocieran, por ejemplo, las garantías sociales. Hemos ido de avanzada en el mundo por ejemplo, la Sala Constitucional en su momento, cuando empezó en el 89, era uno de los tribunales de lujo en todo el mundo, no solo en América Latina. Pero no podemos, y eso hay que reconocerlo, hemos ido de avanzada, pero hemos venido retrocediendo. Y hemos venido retrocediendo a pasos agigantados en poco tiempo. Mucho de lo que se logró en el 48 implicó generar una clase media fuerte. Y una clase media fuerte implica sacar a muchas personas de la pobreza, llevar educación y salud gratuita a toda la población. Y llevar educación es educar en derechos humanos, etcétera. Eso se ha ido perdiendo. Hoy tenemos una educación de primer mundo para colegios pagados de cierto nivel económico y una educación que va dando golpes de ciego,
que dejó de invertir en infraestructura, que es la educación pública, de la que yo, por ejemplo, me honro mucho. Sin ella no hubiera podido estudiar. Y hay que fortalecerla, y hay que fortalecerla de muchas maneras. Pero hemos venido retrocediendo en derechos económicos, sociales, en derechos, el respeto a las personas, etcétera. Y eso es muy peligroso, combinado con esa pérdida de independencia entre el Estado y las religiones, sean las que sean. El Estado debe mantenerse regulando los derechos de todas las personas, sean de la religión que sean, sean de el color, etcétera. El Estado es neutro. Por eso, esa referencia que se tiene y que proviene desde el siglo tras anterior de una religión para el Estado no es adecuada. Y eso ha impedido, y con esto uno, algunas de las preguntas que ahorita reviso bien el chat porque veo ahí algunas, pero viendo algunas, con esto uno a uno de esos temas. Educar en derechos humanos es dar una educación también laica. No implica que las personas no tengan religión, porque la religión es un derecho humano. O también el no tener religión es un derecho humano. Cada persona cree en lo que quiera creer. El punto es que en nombre de una u otra religión no se imponga una visión de mundo. Y pongámonos en las circunstancias de que todos nosotros somos de la religión A. Y llega el Estado y nos dice, mire, a partir de hoy usted tiene que creer B. Mire, pero yo no creo B. No, es que usted tiene que creer y comportarse conforme lo que dice B, porque yo les digo que debe ser así. Y nos obliga a creer en eso. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Violentados en nuestra creencia de A. Bueno, la educación en derechos humanos debe ser una educación laica, que brinde todos los panoramas, pero que no imponga ninguno. De ahí que, por ejemplo, el tema de los derechos reproductivos, sexuales y reproductivos, incluyendo el tema del aborto, tiene que darse en la educación primaria y secundaria conforme a las edades. Yo no les estoy diciendo que a un niño o niña de 4 años haya que hablarle de temas, de los mismos temas de la persona de 14, pero no podemos seguir diciéndole, mire la cigüeña, mire Dios creó, etcétera, sino que hay que explicarles cómo nacen los seres humanos, porque eso trae además otros temas, es decirle, mire, no permita que le toquen sus partes genitales, etcétera, previene el abuso sexual, previene la violencia intrafamiliar. Y ahora sí, la familia le da el acompañamiento en la religión y le dice, mire, teniendo usted claro cómo se reproducen los seres humanos, cuáles son los métodos según las edades de anticoncepción, etcétera, si usted quiere pertenecer a la religión A o B, tiene que seguir los preceptos de la A y la B, pero no se le pueden imponer a quien tenga la religión B los preceptos de la A ni viceversa. Es decir, hay cosas que creemos que porque pertenecemos a una religión son válidas para todos o para todas las religiones, y no es así. Y si nos vemos, hay una imagen que a mí me gusta muchísimo, de Carl Sagan, me parece, que es cuando nos vemos frente a un espejo, nos vemos grandes, poderosas, poderosos, etcétera, y después se va alejando, nos saca de la casa, nos saca del país, y finalmente nos saca del planeta Tierra y nos dice, usted está aquí, y ya nos muestra el universo y se ve un puntito pequeñito. Bueno, esos somos los seres humanos, y en ese puntito chiquitito nos matamos por cosas como estas. Hay que dar una educación completa en estos temas. Y en materia de aborto, bueno, es un tema muy sensible que va ligado también a creencias religiosas.
que pueden ser válidas, no lo sé, pero no todas las personas las tienen. Científicamente, y ese ha sido, por ejemplo, el criterio que ha aceptado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, históricamente han existido diferentes posiciones sobre el aborto. Inclusive la Iglesia Católica no consideraba a los niños y niñas nacidos como personas, sino hasta que eran bautizados. Eso allá por la Edad Media. Y se consideraba que con el bautismo era que ingresaba el alma. Conforme va avanzando la ciencia, pues se van modificando las posiciones religiosas. Y en determinado momento se dice la vida humana inicia con la concepción. La concepción es la unión del espermatozoide y el óvulo. La ciencia continúa investigando y dice, no, mire, es que este espermatozoide y el óvulo se unen en cierta parte del cuerpo de la mujer, pero después continúan reproduciéndose como cualquier otra célula y es hasta que se implantan en el útero que empieza ya una etapa de formación diferenciada de otras células. Y entonces hay una teoría científica que dice la vida humana no empieza con la concepción, empieza con la implantación. Y hay una tercera teoría científica que dice no empieza con la implantación, empieza cuando se produce la actividad cerebral con la creación de una, digamos aquí lo que une el cerebro con la espina dorsal, que se da en cierta etapa de la formación del feto. Eso implica días de diferencia entre la concepción, la implantación y la actividad cerebral. Son días que van cambiando y dentro de estos días se posibilitaría, según la teoría que se tenga, el aborto, los métodos contraconceptivos de diferente tipo, etc. Entonces, bueno, habrá que informarse de eso. En el voto de la Corte Interamericana de la fecundación in vitro, la Corte toma como posición la intermedia, no toma la de la concepción, ni toma la del inicio de la actividad cerebral, sino que toma la intermedia. Pero vean lo curioso, hacemos toda la discusión por la vida humana, de cuándo empieza, pero esas mismas personas no tienen ningún problema en que la gente se vaya a matar a la guerra, o no tienen problema para que le impongan la pena de muerte a alguien, y no que la vida humana era inviolable, y no tienen ningún problema en aceptar que cuando, y estos son también teorías científicas, antes se consideraba que uno moría cuando dejaba de latir el corazón. Dejaba de latir el corazón, se murió, decían antes. Y si ustedes preguntan, verán que enterraban a muchas personas vivas, porque lo que había dejado era de funcionar la actividad cardíaca, pero estaba como en un letargo. Y por eso en aquellas películas de miedo, si ustedes la ven que hay algunos cementerios que tienen campanitas en las lápidas, porque se considera, y esas campanitas tenían un hilo hasta el ataúd, que si la persona la enterraban viva podía accionar la campanita y dar a entender que estaba viva. Y yo recuerdo en mi niñez, que fue mi pesadilla siempre, recordar a mi familia hablando de una persona conocida a quien oyeron, así que la habían sepultado, ruidos y demás, y fueron a desenterrarla y estaba quebrada el vidrio del ataúd. Bueno, se consideraba que era ese el momento de la muerte. Avanza la ciencia y dice, no, ese no es el momento de la muerte. El momento de la muerte es cuando cesa la actividad cerebral, cuando la actividad eléctrica del cerebro da plano. Entonces yo puedo tener un cuerpo latiéndole el corazón y funcionando los pulmones con una actividad cerebral plana y la persona está muerta. Está muerta, solo que se le está ventilando su cuerpo para efectos de trasplante de órganos. Y eso lo aceptamos y decimos, no tiene actividad cerebral, está muerto. Pero allá, con las teorías de cuándo empieza la vida, aunque no hay actividad cerebral, decimos ya sí hay vida. Entonces, vean que somos muy complicados, muy contradictorios y que no nos informamos muy bien. Pero bueno, para quien me indica sobre el tema del aborto y cómo se debe manejar
desde los derechos humanos, pues en primer lugar, creo yo, atendiendo a criterios científicos más que religiosos, desde el punto de vista científico y en derechos humanos, se ha aceptado que inicia la vida con nuestra materia, con la implantación, y en consecuencia se posibilita el aborto libre, sin ninguna causal, hasta ese momento. Ahora bien, en algún momento dijimos que no hay derechos humanos absolutos. Ninguno lo es, ni la vida. ¿Por qué la vida no es absoluta? Porque hay países que aceptan la pena de muerte y se aplica sin ningún problema. Porque aceptamos en Costa Rica la legítima defensa, por ejemplo. Si viene alguien y se introduce a mi casa, yo no voy a llamar al Estado, mire, es que se introdujo alguien, venga, etcétera, y le digo a la persona, mire, un momentito, ya viene la policía. No, si yo tengo un arma, le disparo y lo puedo matar y estoy actuando en legítima defensa, porque choca el derecho de él con el derecho mío. Entonces, en materia del aborto, hay momentos en que chocan derechos humanos. Por ejemplo, el derecho de la vida potencial, porque todavía no es real, es potencial y dependiente de la vida de la madre, con derechos, por ejemplo, de la mujer cuando ha sido violada, por ejemplo, con derechos de la niña que ni siquiera sabe qué le ha pasado, etcétera. Entonces, cuando hay conflictos de derechos, se posibilita que los estados regulen de forma diferente esos temas, y es decir, que no penalicen. Puede ser que no promuevan y que no acepten, por ejemplo, el aborto, etcétera, pero no penalizar, por no utilizar el sistema penal para que, tras de que fue violada, tras de que la niña ni siquiera sabe qué le está pasando, si además le dan algún medicamento o le generan en esa etapa incipiente algún proceso médico que genera un aborto, además de eso, la penalizan. Vamos a ver otras preguntas que hay por aquí. El movimiento... sí. Ok, en Estados Unidos, bueno, en realidad personas de color somos todos, todos tenemos color. En realidad la forma correcta de referirse a la población es como afrodescendientes, en el caso norteamericano, afroamericanos o negros. En realidad los eufemismos, que es esa forma en que nosotros creemos que no estamos maltratando, pero en realidad lo que estamos escondiendo son nuestros prejuicios del negrito, del moreno, de la persona de color, en realidad no es correcto. En realidad es un movimiento muy fuerte en Estados Unidos de discriminación. Recordemos que hubo una guerra civil por los derechos de la población afroamericana. Hubo estados esclavistas y esto va ligado con temas económicos. Generalmente casi todos los derechos humanos o la lucha por derechos de poblaciones van ligadas a modelos económicos. Pensemos que era muy fácil hacerme yo rica si tenía el trabajo esclavo de otras personas. Si yo compraba 2 esclavos y estos se reproducían y me iban a seguir trabajando para mi familia toda la vida, yo no les tenía que pagar, simplemente darles algún lugar donde dormir y comida, y a veces hasta se les maltrataba. Cuando eso se pretende romper, hay estados en Estados Unidos que pretendían mantener la esclavitud, y hay estados, los del sur, y estados que dicen no, no se debe mantener, todas las personas deben ser libres. Se da la guerra civil y bueno, ahí se rompe. Abraham Lincoln hablaba de la casa dividida, y Estados Unidos sigue siendo una casa dividida, a pesar de que ellos
buena parte de la población blanca, entre comillas, proviene de Europa y viene huyendo de la persecución religiosa de Europa, son migrantes, terminan luchando contra los diferentes tipos de migraciones. ¿Y por qué se les llama ladrones? En realidad, bueno, hay muchos prejuicios asociados. Muchos de los delitos de poca monta por temas de falta de acceso a bienes y servicios son atribuidos a las personas afrodescendientes, pero también hay un sesgo policial tremendo. En los que trabajamos en el sistema penal, decimos, o en derecho penal se parte de ni siquiera es una teoría comprobada, que el sistema penal es selectivo. Si ustedes recuerdan y hacen un ejercicio de memoria, verán en algún momento de sus vidas que cometieron algún delito pequeño o casi insignificante, el llevarse algo de algún lado, etcétera. Y la policía no los detuvo o la policía no se dio cuenta, etcétera. Ese es el tema de la selectividad del sistema penal. Y la policía también obedece a una serie de prejuicios. Entonces, generalmente se hacen experimentos y se ponga a correr a una persona con corbata y bien vestida y ponga a correr a alguien mal vestido. Si lo ven corriendo a la policía le van a preguntar qué le robaron. Y si ven corriendo al otro mal vestido, le van a preguntar qué se robó o lo van a detener. Porque hay una serie de prejuicios como es parte de la naturaleza humana. Eso se traduce en el sistema penal, de lo que son parte los policías, y terminan con las tasas de encierro y de criminalidad registrada tan altas como las que ellos tienen. ¿Qué más? Si el aborto empezó a ser ilegal después de la abolición de esclavos, dado que esto les generaba una pérdida a los hombres, porque entre más hijos tuviese era más mano de obra, no lo sé. En realidad, digamos, en ese contexto de esclavitud no he estudiado ni he leído sobre el particular. Sí sé que la concepción, inclusive religiosa, ha variado en determinados momentos de la historia ha variado, y eso es importante porque siempre creemos que las instituciones reaccionan de la misma manera siempre. En la Iglesia Católica, por ejemplo, estuvo del lado de el nazismo en un determinado momento, y hay muchos textos sobre el papel de uno de los papas en callar todo lo que estaba ocurriendo en el nazismo. En la conquista, por ejemplo, la Iglesia Católica defendió que los indígenas no tenían alma, porque si aceptaban que tenían alma no podían generar el tema de las encomiendas y demás. Y hubo dentro de la Iglesia Católica, porque no se trata de un movimiento uniforme, por ejemplo, de las casas, quien hizo discursos enormes diciendo que eran seres humanos y que debían ser tratados como tales. Y eso generó que los jesuitas, por ejemplo, introdujeran el tema de la educación religiosa y ya no solo el uso o la explotación comercial. De tal manera que históricamente sí han habido diferentes posiciones sobre este tema, inclusive en las religiones, pero no la conozco relacionada con el movimiento afrodescendiente. Y lo último que veo por aquí: como ciudadanos podemos exponer alguna violación a derechos colectivos y a quienes se acude y cómo se expone. Por ejemplo, discriminación de mujeres en una carrera, trabajo, discriminación en ciertos grupos,
cómo procede uno y a quién, cómo se acude, hay que ir a la corte o antes se debe exponer a un órgano. Hay diferentes, dentro de los estados hay diferentes órganos que tutelan derechos humanos. En teoría, debería hacerlo la Defensoría de los Derechos Humanos para denuncias informales. Y si se trata ya del establecimiento, digamos, para sentar responsabilidades políticas o de otra naturaleza. En estos temas, por ejemplo, si a mí me despiden de un trabajo por ser mujer, o si no me contratan por ser afrodescendiente, o si me están generando acoso sexual, etcétera, ya el Estado que ha asumido todos los tratados internacionales, obligado por estos tratados, ha generado diferentes procedimientos. Por ejemplo, en materia de discriminación por razones de género, se debe acudir a las diferentes instituciones que deberían tener mecanismos de velar por esos derechos, y si no los tienen, en la jurisdicción de trabajo se interponen denuncias de acoso laboral o acoso sexual. Otro tipo de derechos, si a mí trabajo lo mismo que otra persona y me pagan menos por únicamente, que ese es el único criterio de la diferenciación, mi edad, mi género, etcétera, puedo acudir a los organismos nacionales laborales. Para poder acudir a organismos internacionales, yo tengo que agotar las vías internas. Y las vías internas pueden ser de diferente tipo. También hay ONGs, organizaciones no gubernamentales, que le orientan a las personas dónde acudir. Por ejemplo, bueno, y hay otra serie de mecanismos a los que todos podríamos tener acceso más fácilmente. Los recursos de amparo. A mí no me aceptan en una institución o inclusive en un local comercial por mi color de piel, por mi nación, pongo un recurso de amparo. Son algunos de esos mecanismos, pero solo cuando se agoten los nacionales se puede ir a los internacionales. Estas ONGs, organizaciones no gubernamentales, asesoran en la mayoría de los sitios hacia dónde se debe acudir, porque como hay una multiplicidad de vías o de procedimientos, ellos establecen cuál es el mecanismo más adecuado o más eficaz para proteger el derecho. Por ejemplo, recientemente, en todas estas luchas sociales que se han estado dando porque se afecta a la clase trabajadora, los sindicatos ya organizados han acudido al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, alegando que el gobierno costarricense está violentando derechos sindicales establecidos en tratados y están los procesos pendientes de ser dilucidados. Bueno, eso es básicamente lo que quería transmitirles. Es un repaso muy rápido de esta materia, pero pues nos sirve por lo menos para tener las nociones básicas. Si ustedes tienen alguna pregunta, duda o comentario, con mucho gusto, y si no, pues daríamos por concluido este cursito. ¿Me escucha, profe? Sí. Yo tengo una pregunta para que me saque la ignorancia. ¿Por qué, si los derechos son irrenunciables, por qué hay países que no respetan los derechos de las personas? O sea, no hay alguna constitución o algo que los haga a ellos, como no sé, reaccionar, o por lo menos dar lo más básico posible a un ser humano. Bueno, no hay en principio ninguna obligación, digamos, para que un gobernante acepte derechos humanos
debería ocurrir. Inclusive, si nosotros vemos Estados Unidos, es uno de los países que menos tratados de derechos humanos firma. No ha suscrito la Convención Americana, no ha suscrito el Estatuto de Roma, la Convención de los Derechos de los Niños y le impone pena de muerte a los niños de menos de 18 años, que es así como se definen, etcétera. Se supone que los derechos humanos son inherentes a todos nosotros. Usted está haciendo referencia básicamente a los derechos fundamentales, es decir, aquellos aceptados ya por los estados. Aunque un estado no aceptara mis derechos humanos, yo puedo presionar ante la comunidad internacional para que condene al estado y condene al mismo gobernante, inclusive y ahora a nivel personal a través de la Corte Penal Internacional. Por eso es que se dice que son irrenunciables e inclusive me pueden obligar a firmar ciertas cosas. Ocurre con mucha frecuencia en materia laboral que le dice a uno el patrono, mire, fírmeme aquí, usted está renunciando a las 8 horas, al aguinaldo, al salario escolar, fírmeme. Yo puedo firmar cualquier cosa. Y después, porque si no lo firmo, mi patrono va a despedirme o no me va a permitir continuar y yo necesito el trabajo. Pero después puedo irme a discutir esos derechos en la vía laboral y mire, me puso a renunciar a las vacaciones y eso es irrenunciable, me puso a renunciar a mi salario y eso es irrenunciable. Entonces, aunque se renuncien, se pueden discutir en otras vías. Bueno, de mi parte sería eso. Les agradezco mucho la atención, el interés. Ojalá que estas pequeñas charlitas que hemos indicado nos ayuden a todos para ser mejores personas. En realidad, ese es el propósito último y ser multiplicadores en nuestros espacios. Porque cuando trato bien a las personas adultas mayores, a los niños, a mi vecino, etcétera, en realidad estoy fomentando el respeto a los derechos humanos. Muchísimas gracias y les dejo con Gabriela ya para las cuestiones finales. Muchas gracias, Rosaura. De verdad que estuvo súper entretenido, súper ameno, en un lenguaje muy, muy claro. Y creo que todos, yo particularmente refresqué cosas y por lo que estoy viendo en los comentarios de aquí, en los comentarios del chat del grupo, la gente también está muy contenta y muy feliz. Así que de verdad, nuevamente, muchas gracias. Quería pedirles nada más un favor a todos y todas para efectos de dejar el registro del curso, si pueden encender un momentito sus cámaras para hacer una captura de pantalla. Somos varias personas, entonces tengo que hacer varias capturas, pero por favor dejémosla un momentito encendida para poder hacer esa fotito que nos queda ahí para el registro. Y mientras tanto, les voy dando algunas instrucciones, digamos, para lo futuro. Las personas que participaron hoy de la clase no tienen que hacer ningún test adicional. Ya con la participación se acredita digamos, lo que corresponde a la clase. Las personas que por A o por B no pudieron participar, pues se les estará enviando la grabación de la clase y junto con la grabación les vamos a enviar un test similar al que ustedes llenaron, ¿verdad? Y que, bueno, que lo completen y valorando, una vez que lo completen, pues veremos si, ¿verdad? Si se acreditan, digamos, para el certificado. Sobre el certificado final, lo emitimos en el transcurso de la semana, ¿verdad? Ahora nos toca valorar o hacer la revisión, digamos, de quiénes respondieron los tests de las primeras 2 clases y confrontarlo junto con la participación de esta clase. Entonces, nada más les pido un poquito de tiempo. El certificado es digital,
y es por el número de horas, digamos, de la totalidad del curso que tengo que discutirlo ahora con la profesora Rosaura para que considerando entre el test y las clases, digamos, acreditemos el total de las horas del curso. Les hice una propuesta por el chat que aprovecháramos esta recomendación que nos hizo la profe, estos 2 documentales, para que en el mes de marzo hagamos un cine al aire libre con el Taller Nacional de Cine. Podemos pedirle el apoyo para tener la pantalla gigante y todo el sonido y la cosa, y que hagamos un cineforo de derechos humanos con el documental de Sí, estuvimos mujeres en la historia, o podría ser también con el de la enmienda número 3, ¿verdad? Es el que está en Netflix, o con ambos, dependiendo de lo que duren, y que podamos hacer ese cineforo al aire libre ahí en las instalaciones del Centro Cívico, que de por sí son muy bonitas. Entonces, nada más por ahí, si están de acuerdo, me ponen un ok o algo en el chat, nada más como para saber, ¿verdad? Si la mayoría les parece bien y lo hacemos. Muchas gracias a todos y todas por su interés, por su participación. Ya hice las capturas, ya las pasé por el chat. Nuevamente, muchas gracias, doña Rosaura, por el espacio y por el tiempo y el cariño con que nos permitió tener este proceso de formación. Confiamos en que podamos seguir junto con los chicos y las chicas de la clase de la UCR, reproduciendo algunos de estos, ¿verdad? De estos cursos, que para mí particularmente ha sido súper satisfactorio, porque nunca imaginé que tantas personas hicieron la matrícula. Tenemos un promedio más o menos de 80 que han completado la clase 1, la clase 2, los 2 test y que participaron. Entonces, de verdad que es un montón de gente. Y bueno, nada, desearles un fin de semana, un bonito fin de semana y que les vaya bien. Muchísimas gracias. Hasta luego.